Bueno, de las correlaciones que estábamos viendo de la electricidad y el magnetismo, tenemos tres experimentos que comprobaban, bueno, que había una correlación. De hecho, a ustedes pues, quizás les es un poco evidente, pero en aquel tiempo Faraday fue el que se quebraba la cabeza tratando de entender cómo es que se daban estos fenómenos. Precisamente Faraday fue el primero que fue el primero en crear un generador. Ahorita vamos a ver en qué consistía esto. El primer experimento que habían visto que había correlación entre electricidad y magnetismo, que lo hicimos en la clase pasada, de que tienes una bobina, le pasas un imán, le pasas el imán, o lo dejas caer simplemente y se genera un voltaje. Y entonces la aguja aquí en el multímetro pues cambia de dirección. Y precisamente al cambiar de dirección, precisamente si estás metiendo un polo norte, se generaba un voltaje positivo. Si lo que hacías era introducir el polo sur, entonces se generaba un voltaje negativo. Si lo que hacías era sacar el polo norte, se generaba un voltaje negativo. Y si lo que hacías era sacar al polo sur, se generaba un voltaje positivo. Entonces, también vimos la clase pasada que precisamente se multiplican los signos. El polo sur lo podemos considerar como si fuera un polo negativo y el norte como uno positivo. Y tiene que ver también el enrollamiento. Hay dos tipos de enrollamiento. El enrollamiento a mano derecha y el enrollamiento a mano izquierda. El enrollamiento... ¿Se acuerdan cómo son los relojes de manecillas? Que por cierto, estadísticamente el 70% de los menores de 20 años no sabe leerlo. Pues sí, o sea, por ejemplo, la manecilla larga aquí, la manecilla corta acá y no saben que son las 3 de la tarde. Bueno, entonces como las dos manecillas giran en este sentido, a este sentido se le llama spin negativo cuando es a favor de las manecillas del reloj. Cuando gira algo en sentido contrario a las manecillas del reloj, se dice que es un spin positivo. Entonces, volviendo a esto, el enrollamiento en el sentido contrario a las manecillas del reloj, así como apuntan mis dedos, va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Este enrollamiento se considera positivo, el que se da con la mano derecha. La mano izquierda sigue el sentido de las manecillas del reloj. Este se considera enrollamiento negativo. Y entonces, por eso se da que cuando ponían el imán con la bobina, de un lado prendía y del otro no, porque el LED nada más permite el paso del voltaje en una sola dirección. Cuando la corriente es positiva, si la corriente es negativa, el LED no la deja pasar. Bueno, entonces, este experimento ya estaba muy claro, ya todos los científicos del siglo XIX ya estaban con sus bobinas y sus imanes, y ¡ay, mira, prende el foquito! No, ni foquitos tenían sus multímetros, voltímetros de aquel tiempo. Otro experimento es que si pones una bobina energizada, es decir, aquí ya está pasando corriente, y esta corriente está pasando por todas las espiras, entonces, aquí hay otra bobina. En esta bobina no está pasando corriente, nada más está conectada a un multímetro. Entonces nada más puedo registrar el voltaje. Cuando esta bobina está así tal cual, resulta que esta no generaba ningún voltaje. Y después alguien tuvo la idea, no sé cómo, de dejar caer una barrita de acero por dentro de la bobina. Entonces, al momento de que dejaban caer la barrita de acero, se generaba un voltaje. Este voltaje siempre tenía una dirección, siempre era del mismo sentido, siempre era positivo o negativo, pero siempre. Si invertía esta bobina, se invertía el signo del voltaje que se generaba. Pero entonces se observaba eso, que siempre que había un desplazamiento, ya sea del imán o del hierro, se generaba la electricidad en una bobina. Eso dio la falsa creencia de que se necesitaba a fuerza un movimiento físico
para que hubiera generación de electricidad. Pero este Faraday, lo que hacía es, bueno, este Faraday se dio cuenta de que tenía un modelo similar. Este lo pongo porque era eso es lo más parecido a un transformador moderno, pero la verdad es que este modelo no se lograba, no era muy eficiente en aquellas épocas, en el siglo XIX, porque no se tenían grandes corrientes, ni los conductores eran así los más chidos, eran muy impuros, por lo tanto tenían resistencias muy altas, e incluso en las épocas tempranas los alambres que tenían aquí, para aislarlos, lo que hacían era que lo recubrían de vendas empapadas de cera de las velas, y entonces ese era el aislante. Entonces eran unos alambrotes así de gruesos. Pero bueno, entonces este Faraday utilizó este modelo porque este era el más eficiente para esa época, creando el primer electroimán en forma de herradura. Entonces esto lo que hace es que al fluir la electricidad en también es negro, no se lo ve. Entonces, al fluir la electricidad en este sentido, se generaba un campo magnético de esta manera. Entonces, esto era análogo a un campo magnético sur. Y entonces, al seguir fluyendo para acá, esto hacía que el flujo magnético fuera hacia acá, y esto generaba un campo magnético norte. Entonces el flujo magnético iba así, y por aquí iban las líneas del flujo magnético de norte a sur. Entonces ese era el modelo más eficiente porque los dos polos estaban muy cerquitas. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Puso otra barra de hierro, la pegó, y está conectada a un multímetro. Entonces, lo que observaba es que cuando aquí tenía un switch, aquí había un switch, y entonces cuando hacía contacto aquí el switch se cerraba, se marcaba voltaje. Igual cuando lo desconectaba, se marcaba voltaje. Entonces al conectar se generaba un voltaje positivo, y al desconectar se generaba un voltaje negativo. ¿Por qué creen que ocurría eso? Que al conectar es un voltaje positivo, al desconectar es un voltaje negativo. Porque, bueno, este fenómeno sucedía porque esto, propiamente dicho, pues es un inductor. Es un inductor. Entonces, los inductores, sí, cierto, esto sí, grave. Los inductores se oponen a la variación de corriente. Esto pues es más o menos lo que les dije la clase pasada. Lo que no les dije es lo siguiente: cómo se comportan los inductores con el voltaje. Se oponen a la variación de corriente. Si la corriente aumenta, el inductor consume voltaje. ¿Quién es el elemento en un circuito que consume voltaje? ¿Quién es el elemento que en el circuito que consume voltaje de manera normal, regular y siempre? ¿Qué pasó? Viva la reina de Inglaterra. ¿Eso para quién es? Machi, ¿cómo que no saben para quién es esto? Para las resistencias, exactamente, es la ley de Ohm. Entonces, las resistencias son las que siempre van a consumir voltaje. Eso significa que entonces, cuando va aumentando la corriente, el inductor lo que hace es que se comporta como si fuera una resistencia. Si la corriente
disminuye el inductor más bien el inductor aporta voltaje. Más dicho correctamente sería fuerza electromotriz, pero la mayoría de ustedes está más familiarizado con la palabra voltaje que fuerza electromotriz, con la frase fuerza electromotriz. Entonces, ¿quién es quien siempre aporta voltaje a un circuito? ¿Ya? La batería. Entonces, en unos casos, cuando la corriente está aumentando, se comporta como una resistencia. Y cuando la corriente va disminuyendo, se comporta como si fuera una batería. A eso sí no se lo esperaban, ¿verdad? Sí, entonces precisamente por eso la predicción de cómo se comportaban los inductores fue bastante tardía. Porque así como ustedes no se lo esperaban que ellos les fuera a decir que se comportaba como una batería, tampoco los primeros científicos del siglo XIX que trabajaban con estos temas se esperaban eso. Entonces, la primera conclusión a la que llegaron es que estas se las deduje, es directamente de las leyes de Maxwell. El voltaje es igual a beta por L por U. ¿Qué es cada uno de estos elementos? Eso les había dicho. ¿Qué es? Bueno, V es ¿quién? Voltaje. ¿Quién es beta? Campo magnético L, largo del alambre, largo del alambre o bobina. ¿Y quién es U? La velocidad, exactamente. Y esta fórmula aplica cuando tienes un polo norte, un polo sur, tienes un alambre de largo L, y lo vas a hacer atravesar al campo magnético con una velocidad U. Y precisamente, antes de continuar con las reglas